Soy Nora Isabel y quiero invitarles a que sean parte de Altar 24/7, un lugar donde encontrarás recursos espirituales que harán encender la llama del primer amor. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube y en diferentes plataformas digitales de audio con episodios nuevos cada semana. Hola, mi nombre es Mónica Rojo de Rojos Recipes. Los quiero invitar porque cada semana tenemos un video nuevo de una receta sencilla que ustedes pueden hacer en su casa. Estas recetas las compartimos nosotros en nuestra casa con nuestra familia. Así que te quiero invitar a que te atrevas a prepararla. Gracias. Soy el pastor Germán Romero y quiero invitarte a que sintonices Semillas de Esperanza en nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de audio, teniendo un estreno cada viernes a las 12 del mediodía. Te esperamos. Las mujeres tienen un lugar muy especial en el corazón de la pastora Erika Díaz. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Movimiento Amigas. Siempre encontrarás recursos para la edificación de la mujer. Somos las amigas del Espíritu Santo. Encuéntranos también en www.movimientoamigas.com. Estamos de regreso con la gran emisión. Aquí tenemos lo prometido. Respondemos la pregunta de ¿es Dios demócrata o republicano? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este segmento de la gran emisión. Hoy tengo un invitado súper especial. Él es Edwin Castro, director de Presencia Viva, una iglesia aquí en la ciudad de Miami, y una persona que nosotros respetamos y amamos muchísimo. Hoy es nuestro invitado para hablar un poco de elecciones. Bienvenido, Pastor Edwin. Pastor Wilson, muy feliz al estar en esta oportunidad con ustedes aquí para un tema tan apasionante y que debe ser tan importante pues para todo creyente. Y teniendo en cuenta todo lo que está pasando ahora en este medio político, me gustaría preguntarte, ¿es Dios republicano o demócrata? Esa es una excelente pregunta porque la gran mayoría de las personas de alguna manera, sobre todo en la iglesia, rechazan este tema de gobierno o si lo quisieran llamar de política porque precisamente lo ven desde un punto de vista partidista, ¿verdad? O bien un lado o el otro. Y me gusta mucho recordar la historia de Josué. Josué capítulo 5, en determinado momento están a punto de empezar a tomar esa tierra prometida. Se le presenta el capitán del ejército de Dios y Josué hace una pregunta excelente. En las traducciones modernas dicen, ¿eres tu amigo o enemigo? Y bueno, esa es una pregunta que tiene simplemente dos opciones, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús, esta es una cristofanía, dice no. No debería haber contestado de esa manera. En teoría debería haber contestado soy amigo o soy enemigo, pero la respuesta es no. Vengo de parte de Dios. Así que el punto fundamental es Dios no es demócrata, Dios no es republicano, pero nuestra labor es ver cuál de las dos plataformas políticas se alinean a los principios de Dios. Ese es el punto fundamental. Y ya que hablas de plataformas, yo sé que tú te has tomado el tiempo, yo sé que tú has hecho la tarea, como dicen por ahí, yo sé que has investigado y te has empapado. Ya que tú hiciste todo el análisis, ¿qué nos puedes contar acerca de estas dos plataformas o tendencias políticas que nos están presentando ambos partidos? Bueno, hay varias conclusiones importantes. Tomé el tiempo, como tú muy bien lo dices, la plataforma demócrata para este año 2020 tiene más o menos unas 127, 128 páginas. Está totalmente nueva, es decir, es escrita para el año 2020.
ese es un punto interesante. ¿Por qué razón? Porque veo que hay un énfasis muy grande, casi que la mitad de la plataforma está dada en respuesta al tema del COVID. Me causaba una pregunta, ¿no? ¿Qué sucedería si no hubiese existido pandemia? ¿De qué hablaría el Partido Demócrata? Es una de las primeras inquietudes que me surgió. Por otro lado, otra cosa muy interesante que encontré es que el Partido Republicano dijo, mire, la agenda del presidente ha estado funcionando de una manera tan adecuada que no vamos a reescribir una plataforma para el 2020, simplemente vamos a tomar la plataforma del 2016 y la vamos a refrendar, vamos a darle un espaldarazo a esa plataforma y son como unas 64 páginas, de nuevo, las dos las leí, bastante interesante porque encontramos dos plataformas que son absolutamente opuestas en temas específicos de mucho interés para nosotros como creyentes, como hijos de Dios y obviamente en otros ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito internacional, etcétera, en diferentes cosas. Y entendemos que de acuerdo a todo lo que está pasando, podemos quizás interpretar que una agenda está buscando hacer parte de esa globalización y la otra simplemente está tratando de mantener el equilibrio en la nación, de mantenerse en los fundamentos y en los principios. Y sé que son cosas en las que nos ha tocado ir creciendo, nos ha tocado ir aprendiendo, pero según lo que tú has aprendido, lo que tú has investigado, las plataformas que ofrecen o que hablan en cuanto a nuestra fe, a nuestras creencias espirituales, ¿cuál es su postura? La parte espiritual posiblemente es una de las que mayor oposición tienen o son más opuestas, por llamarlo de alguna manera. En el Partido Demócrata está sucediendo algo que no sé si llamarlo interesante o algo que me llama muchísimo la atención, y es que inclusive en las reuniones que están haciendo a nivel estatal, en muchas de las asambleas, en muchas de las audiencias en las cortes que son dirigidas por demócratas, han inclusive cambiado el Pledge of Allegiance y han retirado las dos palabras bajo Dios, una nación bajo Dios. Han eliminado a Dios del Pledge of Allegiance, a pesar de que es algo nacional. Dos, en el instante en el que se le pide a alguna persona jurar, entonces ya no jura por la Biblia o tomando la Biblia como una señal de temor para jurar. Y en esencia, en toda la plataforma en ningún momento se menciona a Dios, lo único que se menciona es el respeto por la creencia. Ellos dicen específicamente, respetamos el creer o no creer en Dios, es el derecho de toda persona. Algo que me causó mucha inquietud es que por el contrario sí hablan específicamente de la religión musulmana y del apoyo que ellos quisieran brindarle en los Estados Unidos al desarrollo de la fe musulmana. Por otro lado, y allí por eso decía que es tan opuesto, la plataforma republicana empieza declarando que somos creados por un ser, ¿verdad? Por Dios, que tenemos el derecho para vivir y el derecho para perseguir la felicidad. Hablan de cómo, y esto me pareció impresionante, hablan que el gobierno tiene que estar bajo el dominio de una ley que ellos llaman la ley natural o la ley divina, y que si en algún momento las cortes, el gobierno o cualquier tipo de autoridad escribe leyes que vayan en contra de la ley divina, que está basada en la palabra, debe prevalecer la ley divina. Así que allí encontramos pues dos agendas totalmente diferentes. Una que abiertamente habla de que vale lo mismo creer o no creer, y que si acaso creen algo, pues el apoyo estaría dado hacia una fe como la musulmana. Y por el otro lado, regresando de alguna manera al origen del país, porque dicen nosotros somos el partido político de la Constitución y de la independencia. Qué interesante este punto, sobre todo cuando traes a esta mesa la palabra vida, que es tan importante para nosotros como creyentes. Yo sé que hay un organismo muy importante que está jugando un papel prioritario, titular en todo esto que está pasando, que es el Planned Parenthood. Y me gustaría que nos ayudaras a entender
esta organización, a qué se dedica, qué hace el Planned Parenthood, para nosotros comprender y en qué partido es en el que ellos están completamente alineados, con el cual están sincronizados y cuáles son los intereses. Creo que como en cualquier elección hay un conflicto de intereses y de poderes, y por eso es importante entender aquellos organismos que acompañan cada agenda política. Sí, es súper importante porque el tema ¿cuál es? El tema es que si hay algo que he visto muy claro, Pastor Wilson, es que se presenta una fachada de algo que trae una agenda totalmente diferente detrás. Por ejemplo, esta organización, si lo tradujéramos al español, sería como planificación familiar. En esencia hace lo siguiente, y ustedes, yo les invito, si desean, a que visiten la página web de esta organización. Ellos están muy orgullosos de haberse convertido, número uno, en el primer proveedor de educación sexual para todo el sistema educativo de los Estados Unidos. Entonces, estas son personas que, por ejemplo, si usted no ha hablado con su hijo respecto al tema de la sexualidad, respecto al tema de los abortos, respecto a este tipo de circunstancias, ellos ya tuvieron una conversación con su hijo, Planned Parenthood. Tengo que ser así de evidente. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, nosotros estamos orgullosos de ser el proveedor de educación número uno de los Estados Unidos, ¿verdad? Wow. Pero ¿qué sucede? Esta organización específicamente creció de una manera muy grande en la administración de Obama. ¿Por qué razón? Porque como gobierno, él tomó la decisión de enviar millones y millones de dólares de nuestros impuestos para apoyar a Planned Parenthood. Pero ¿qué es lo interesante y por qué razón encontramos dos agendas tan opuestas? ¿Por qué razón el Partido Demócrata en su agenda dice vamos a volver a restablecer los fondos federales a Planned Parenthood, y por el otro lado el Partido Republicano dice estamos en total desacuerdo en darle dinero federal a organizaciones como Planned Parenthood? ¿Qué tiene que ver con usted y yo como creyente? La agenda del Partido Demócrata dice que es la mujer tiene la capacidad de decidir en qué momento, si tiene o no tiene, y en qué momento puede no tener los bebés. Es decir, inclusive en la elección pasada llegó un instante en el que Hillary Clinton hablaba de que estaba de acuerdo que minutos antes del nacimiento los bebés fueran asesinados, porque no podemos ponerle otro nombre. Entonces, ellos están totalmente de acuerdo, pero el wording que ellos utilizan es justicia reproductiva, ¿verdad? Eso es lo que ellos llaman. Y yo me tomé a la labor, Pastor Wilson, de mirar un poquitico el reporte del año 2019 de Planned Parenthood. Qué interesante. Y esto me conmueve mucho, y a todo creyente le debería conmover. ¿Por qué razón? Porque en tanto, de nuevo, la agenda del Partido Demócrata dice la mujer tiene la capacidad de decidir qué hacer y cuándo terminar el proceso. Básicamente para ellos, y el candidato Joe Biden e inclusive Bernie Sanders dice que el tema del aborto simplemente es como healthcare, como algo que tiene que ver con la salud, no está hablando de un ser humano. Wow. Es decir, para ellos el matar a un bebé es como si fuese si te quitaras un tumor que tienes, básicamente, porque para ellos es un tejido más. Por el otro lado, entonces, la agenda republicana habla del respeto por la vida, y que los bebés no nacidos tienen el mismo respeto que una persona que ya está viviendo, ¿verdad? Y que no se le puede quebrantar la vida. Pero quiero regresar por un instante al reporte de Planned Parenthood del año 2019. Si usted la visita, por favor, vaya y mire cuántos abortos realizaron en el año 2019, y la cifra es la siguiente. Solamente esa institución y solamente en los Estados Unidos realizaron 345.672 abortos. Wow. Y si pudieras ir simplemente más allá, es con dinero nuestro. Tremendo. ¿Me entiendes? Porque es dinero de los impuestos, es dinero federal. Muy triste. Yo ni sé, yo no tomé, pero si son 345,000, básicamente estás hablando de casi 1,000 bebés al día. Porque tenemos 365 días, son casi 1,000 bebés diarios se están matando. Solamente esta organización, y entonces... Y se presenta como una cifra con mucho orgullo, ¿no? Perfecto, exactamente, porque están diciendo, llevamos de manera exitosa el año pasado esta cantidad de abortos. Pero entonces, de nuevo, se presentan como una institución de educación sexual y de cuidado para la mujer.
Es tremendo esto. Me gustaría también preguntarte, y gracias por tener la deferencia de hablar con nosotros este día, porque hay cosas que nosotros necesitamos entender, sabiendo que la fuente ni siquiera, tú no eres un representante oficial de ningún partido, tú simplemente eres un líder espiritual comunitario que se ha dado el trabajo, ha tomado el tiempo para aprender y entender todas estas cosas, y por eso para mí es tan válido lo que tú estás hablando y lo que tú nos estás enseñando este día. Para nosotros el matrimonio es un tema muy importante. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos que fuimos creados como hombre y fueron creadas como mujer, y que varón y hembra fueron creados para ser familia. Adán y Eva fueron colocados en el Edén. Y me gustaría saber si estos partidos se han pronunciado en cuanto a lo que piensan del matrimonio, porque para mí como hijo de Dios, como creyente, es muy importante esa postura. Sí, yo quisiera no aclarar algo, sino simplemente decirte que más allá de una postura de líder religioso, yo creo que lo que hice es lo que debería hacer cualquier ciudadano responsable. Excelente. Porque esto no tiene que ver con que yo sea pastor o sea líder o nada, no, esto tiene que ver con que si yo me voy a parar detrás de una persona y voy a decir, yo le voy a dar el voto a usted, wow. Esto tiene que ver con yo conocer qué es lo que esta persona está planteando, qué es lo que esta persona dice. ¿Por qué razón, Pastor Wilson? Porque yo quiero aclararle algo a las personas. En el instante que tú emites un voto, en el instante en el que tú dices, yo estoy votando por esta persona, tú básicamente lo que estás diciendo es, yo confío y apoyo todas las decisiones y la agenda. Yo estoy de acuerdo con la agenda que ellos están presentando. O sea, entonces, yo coloco mi voto. Estoy prácticamente colocándome del lado de ese candidato, de ese partido político, y estoy participando de sus principios, estoy participando de sus decisiones y estoy participando de todo lo que hagan en un periodo de 4 años. Aprobando todo lo que están haciendo, así que así es muy claro. Así que interesantísimo, el matrimonio. La plataforma demócrata empieza allí en la página 99 y el párrafo 4. Yo tengo todo en detalle. Ellos empiezan diciendo que ellos apoyan que las personas se amen sin importar a quién amen, ¿verdad? Y aquí es imposible separarlo, y aquí empieza una agenda muy fuerte que respecto a la comunidad LGBTQ, todas estas letras que ponen ahora, LGBTQ+. ¿Por qué razón? Porque entonces ellos empiezan a incorporar esta agenda, ¿verdad? Y yo quiero ser bien claro. Cada persona tiene la capacidad de decidir lo que quiere y vivir como quiere, ¿verdad? Mientras que hay algunos que somos mentirosos o robamos, o me voy a incluir, yo soy un ser humano, que pecamos, pues entonces hay otras personas... Libre albedrío. Otras personas que toman la decisión de en el área sexual o moral, pues vivir de la manera como quieren. Muy bien. Y voy a decir, ok, perfecto, ¿no? Perfecto en el sentido de que cada quien vive como quiere. Pero ¿cuál es el punto crucial aquí? Que ya no es un tema de respeto, sino es un tema de imposición. Inclusive en el establecer una ley que se llama Global Act, que ellos dicen allí que quieren apoyar el establecimiento de este movimiento Global Act, que es algo de human rights, de los derechos humanos. Allí viene toda una agenda global, con la cual quieren establecer una ley universal que funcione en todos los países, de tal manera que cualquier persona que sea percibida como lo llaman ellos, un perseguidor, un homofóbico o cualquiera de estas cosas, entonces tendría penalidades, pero esto es a nivel global, no tan solo en los Estados Unidos. Adicionalmente, ellos dicen que se van a convertir en una plataforma donde le van a dar una capacidad muy grande de que toda esta agenda se continúe perpetuando, inclusive a nivel del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad. Entonces es muy, muy fuerte, y obviamente todo esto con lo que sucedió con la Corte Suprema en el periodo anterior. Por el otro lado, ¿qué encontramos en la plataforma republicana? Ellos hablan de cómo el matrimonio y la familia tradicional es el fundamento de la sociedad, y la palabra que utilizan dicen and the cornerstone, y la piedra angular es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y ellos hablan de cómo
los niños tienen el derecho a tener un padre y una madre en un matrimonio, y muestran cómo las estadísticas nos dejan saber con el paso del tiempo lo que sucede en un ámbito como este, qué pasa con los niños, qué pasa con las niñas. Así que ellos hablan de la ineludible responsabilidad que tienen los padres y las madres para levantar sociedades con temor y con principios específicos para que dice específicamente la plataforma, para que todas las promesas que han sido dadas para este país lleguen a cumplimiento. Qué impresionante esto que nos estás contando, sobre todo porque para la audiencia no es un secreto que especialmente este año ha tomado quizás mucha más relevancia todo el tema de la pedofilia. Una conocida plataforma de entretenimiento ha lanzado series y ha lanzado algunas cosas que parecieran que están marcadamente alineadas a todo el tema este de crear un apoyo directamente a estas comunidades de pedófilos. Y creo que todo hace parte de lo mismo, de una o de otra forma, aunque algunas comunidades de LGTB han dicho que no participan de esto, termina siendo todo desmembrado desde el mismo lugar. Ese plus es muy complejo, ¿verdad? Puede abrazar un montón de cosas. Y otra agenda es esto que usted cada vez lo va a ver más y más, es Love is Love, que básicamente es lo que dice el Partido Demócrata, ¿verdad? Dice respetamos que cada persona ame a quien desee sin ningún problema. Entonces son unas puertas que se abren muy grandes. ¿Por qué razón? Porque de nuevo tú le estás diciendo, esto viene creciendo respecto al tema de nuestros niños de una manera muy agresiva. En algunos países y especialmente en Perú hay un movimiento tremendo que han liderado unos pastores que son los pastores aguayo, que básicamente su emblema ha sido con mis hijos no te metas. Y es que básicamente esto tiene que ver con nuestras generaciones. No aceptar, no dejarnos amoldar, no dejarnos encasillar en lo que posiblemente nos quieren encasillar, y definitivamente rescatar y poner nuestro fundamento, que son aquellos principios bíblicos, aquellos a través de los cuales nosotros mismos nos hemos alineado y nos hemos ajustado, porque es lo que dice la palabra de Dios. Así es. Y algo que me parece muy importante, tú sabes, en la sociedad anglo, ellos muchas veces nos llaman a nosotros como que the one issue election, ¿verdad? Todo el proceso que es por una sola cosa, y es como si solamente nos enfocáramos en el tema del aborto. Pero soy honesto, es decir, simplemente si pudiéramos evitar que 345,000 bebés mueran, creo yo que ya es suficiente, pero vale, no, hay más cosas, hay más cosas. It's not about one issue, no se trata de una sola cosa, tiene que ver con muchas otras cosas que hemos venido discutiendo el día de hoy. Hay un lugar en todo esto, un espacio que quizás yo por años he tratado de entender y de comprender, y es el tema de Israel y Palestina. ¿Cuál es la posición de los partidos? ¿Cómo nos puedes desmenuzar una problemática de siglos? ¿Cómo poder entender esto en el marco de unas elecciones tan importantes como las que estamos viviendo en la nación más importante del mundo? Claro, allí quisiera empezar al revés. Quisiera empezar recordando lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos manda a orar por Jerusalén. Nos dice y le dio esta promesa a Abraham, ¿verdad? Que si alguien le maldecía, iba a ser maldecido. Que si alguien le bendecía, iba a ser bendecido. Entonces, aquí más que en ninguna otra cosa, vamos a ver una posición que tiene que ser bastante clara. Entonces, respecto al Partido Demócrata, ¿qué dicen ellos? Que están en contra del terror, que están en contra de todos estos movimientos que han existido por tantos años y que han causado tanto dolor, y que ellos desean apoyar tanto a los israelitas como a los palestinos. Y creo que es correcto desde ese punto de vista. Están hablando simplemente de seres humanos donde quieren apoyar y quieren respetarlo. A continuación empiezan a decir cosas interesantes, que básicamente lo que quieren es apoyar un proceso en el cual se formen dos naciones, y algo que es crítico es que no dan, dice que el tema de Jerusalén, ellos pensarían que sería adecuado que continúe siendo la capital de Israel, pero que es un tema para conversar, ¿verdad? Es un tema por definir. Por el otro lado, el Partido
republicano habla de los valores que nosotros compartimos con Israel y cómo Israel es la única nación en el Medio Oriente donde hay libertad de religión, libertad de expresión, es la democracia, hay democracia. Y adicionalmente terminan diciendo que es bastante clara la posición que una expresión norteamericana es el apoyo incondicional a Israel y que ha sido tan claro, y en esto quiero hacer énfasis en algo, porque ningún presidente se había atrevido a tomar esa decisión tan importante de decir, ¿sabes qué? Declaro que la capital de Israel es Jerusalén y por eso nosotros pasamos la embajada a Jerusalén. La gran mayoría de países tienen sus embajadas en Tel Aviv. Los Estados Unidos la tenían, pero el año pasado el presidente dijo, yo estoy reconociendo, y estas son las palabras textuales que las saco de la plataforma, que Jerusalén es la capital eterna del Estado judío y por esa razón movimos la embajada, es lo que dice la plataforma del Partido Republicano. Impresionante. Vemos entonces ya las agendas, tú lo explicas de una manera simple, magistral, entendible y digerible para alguien como yo, y sé que como muchas de las personas que pueden estar viendo en este momento, pero también hay dos personas, tenemos un candidato y tenemos dos figuras humanas. Uno que definitivamente tiene pecado personal y el otro que también tiene pecado personal. Pero ¿quién de ellos nos puede llevar o dirigir para que seamos una nación que honre a Dios y no que esto se termine de volver loco, de salir de casillas y que todos termine, una nación completa termine deshonrando el nombre de nuestro Dios? Permíteme compartirte algo. Yo estuve leyendo tanto el libro de Crónicas como el libro de Reyes y encontré un patrón que el Espíritu Santo dejó ahí en la Biblia, y el patrón fue el siguiente. Todo rey, al final de su reinado, en el momento en el que se hace la evaluación de su vida, es comparado con uno de dos reyes, con David o con Jeroboam. Es decir, vuelva a leer Reyes, vuelva a leer Crónicas y usted va a encontrar que dice de cualquiera. E hizo lo correcto ante los ojos de Dios porque siguió el ejemplo de su padre o de su antepasado David. O si no te encuentras por otro lado, e hizo... inclusive tengo de algunos, de Ocosías, de algunos de ellos que dice, e hizo cosas detestables a los ojos de Dios porque siguió el ejemplo de sus padres y siguió el ejemplo de Jeroboam. Entonces encontramos a Jeroboam por un lado y a David por el otro. Y si lo leyéramos rápidamente diríamos, no, David fue perfecto, Jeroboam fue el diablo. Pero ¿qué encontramos? Encontramos a un David que asesinó o que mandó a asesinar, que adulteró, que fue orgulloso al mandar a hacer un censo para ver qué tan grande era su reino. Es decir, que cometió pecado inmoral. Si hubo una marca en las generaciones de David fue la inmoralidad sexual, una cosa violenta. Pero encontramos que Dios dice, pero fue un hombre conforme a mi corazón e hizo lo correcto. Entonces cuando yo empiezo a ver qué fue lo que hizo David, David hizo, a nivel general hizo dos cosas. Número uno, él estableció que los mandamientos de Dios se convirtieran en lo que Dios había planeado desde siempre, en la constitución de la nación. Y por otro lado, llevó al pueblo de Israel a adorar solamente a Dios. Él no permitió ningún altar extraño. Él levantó el famoso tabernáculo de David, adoración 24/7. Se encargó del diseño y de proveer todos los recursos para lo que más adelante se convertiría en el templo de Salomón. Entonces son estas dos cosas particulares. Por un lado, entonces, un hombre que tiene pecado personal, porque no ha existido ningún ser humano. Jesucristo, Dios hecho hombre, es el único que nunca ha pecado. De resto, entonces, David pecó. Sin embargo, entonces encontramos que él llevó a la nación a obedecer a Dios y a adorar a Dios. Cuando yo te soy honesto, esto recientemente empecé a verlo. Claro, cuando yo encuentro este tipo de circunstancias ante las que estamos, yo tengo que identificar, ok, qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Entonces encontramos, por otro lado, a Jeroboam. La Biblia dice, y Jeroboam cometió pecados contra Dios, ¿verdad? Es decir, pecó como David, Jeroboam pecó contra Dios, pero adicionalmente dice otra cosa, Pastor Wilson. Y llevó a la nación a pecar contra Dios. ¿Cuáles fueron algunos de estos pecados? Levantar altares, construir edificios de adoración pagana,
y levantar un tipo de adoración abominable a Dios. ¿Cuál era? Descendientes y otros reyes llegaron a sacrificar bebés, Wow. a sacrificar a niños. Wow. Entonces nos encontramos ante dos hombres que tienen pecado personal, pero uno que quiere llevar a la nación a honrar y adorar a Dios, y otro que adicional al pecado personal lleva a la nación entera a pecar contra Dios. ¿Qué estamos encontrando en este tiempo nosotros? A un hombre como nuestro presidente, un hombre orgulloso, sarcástico, cuyo mayor enemigo muchas veces es su propia boca. Tenemos que ser bastante claros. Correcto. Mire, uno tiene que ser tonto para decir, no, él no tiene ningún problema. No, sí tiene problema, tiene pecado personal. Claro. Tiene pecado personal. Pero quiero recordar algunas cosas. Número uno, por ejemplo, la valentía para establecer a Jerusalén como la capital eterna, reconocerlo. Dos, nunca ningún presidente había asistido a la marcha por la vida en contra del aborto. Una de las primeras decisiones que el presidente Trump tomó al estar en poder fue retirar los fondos de una ley que se llama la Ley de Ciudad de México, que básicamente es una ley que generaba, que hacía que con fondos federales se apoyara instituciones en todo el mundo para el aborto. Es decir, con dinero de nuestros impuestos no tan solo mataban niños acá, sino que se financiaba a nivel internacional los abortos. Qué terrible. ¿Qué pudiera decir respecto a la iglesia, respecto al matrimonio, respecto al proceso? Mira, Pastor Will, algo que poco se habla es, y si acaso el presidente no fuera reelecto, mire, ya con lo que se ha hecho a nivel de la Corte Suprema de Justicia, y Dios mediante que se nombre y que se confirme a Amy, y todo, ha nombrado más de 180 jueces temerosos de Dios. Ya eso es algo... un trabajo impresionante. Sí, increíble, Wow. increíble. ¿Por qué razón? Porque al fin y al cabo los jueces son los que van a dictar qué va a suceder. Muchas de las cosas quedan en manos de ellas. Entonces, de nuevo, encontramos a un hombre con un carácter muy feo, soberbio, arrogante, que habla mal, pero que está cumpliendo sus palabras. Y cuyo partido político, por ejemplo, en estas 4 cosas que estamos hablando, sin hablar, por ejemplo, de la parte económica, está totalmente alineado a la Biblia. Por el otro lado, ¿qué encontramos? A otro hombre que también tiene pecado personal, que también es soberbio, que es iracundo. Son muchas cosas que tiene, pero que entonces, aparte de eso, nos dicen, ¿sabes qué? Que se case cualquiera con quien sea, que se maten los niños como sea. A Dios saquémoslo, porque saben que no podemos tener a Dios aquí en la nación, necesitamos al hombre puesto allí. Y respecto a Israel, bueno, no nos importa mucho. ¿Qué otras cosas encontré? Por ejemplo, ellos desearían establecer un único banco nacional, ¿verdad? Del Partido Demócrata. Pudiera entrar en tema económico, pero allí nos vamos a encontrar en un montón de cosas. Básicamente, querida audiencia, yo lo que les quiero decir es, aunque no les parezca, la agenda del Partido Demócrata es una agenda que ha venido corrompiendo a toda América Latina. Venezuela ha sufrido de esto, Bolivia ha sufrido de esto, Argentina ha sufrido de esto, Colombia ha sufrido de esto, todos nuestros países, Nicaragua ha sufrido de esto, y ahora entonces quiere de una manera abierta entrar en esta nación que ha sido una nación separada por Dios. Pastor Will, déjame decir una última cosa. En mi proceso de aprender al respecto de este tema de gobierno, como yo lo llamo, he venido descubriendo cómo esta nación, sí, evidentemente nació por hombres creyentes, pero todo el proceso de independencia nació en los púlpitos. Uno de los movimientos más impresionantes que generó todo este proceso de independencia lo llamaban The Black Robe Movement, el movimiento de las túnicas negras. ¿A qué se referían? A los pastores que usaban túnicas como las que usan los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y en algunos casos, algunos de ellos, debajo de esa sotana, debajo de esa túnica, tenían su uniforme militar. Ellos fueron los que lucharon por la independencia de esta nación, y esos son hombres que juraron que esta era una nación dedicada a Dios, que honraría a Dios, y no debemos olvidar eso. Eso es tremendo, y creo que el material para nosotros poder hacer nuestras propias evaluaciones y nuestras propias conclusiones es bastante claro y bastante bien desmenuzado y explicado.
¿qué tú pensarías de alguien que se profesa cristiano y toma la decisión entonces de votar por Biden? Voy a hablar de un caso. Un día un hombre me vino a decir, y no sé si ustedes me conozcan o no me conocen, pero usualmente las personas me conocen por el tema de las finanzas, por hablar de la libertad financiera, de cómo establecer el orden, etc. Un día un hombre vino y me dijo, pastor, necesito pedirle un favor. Usted sabe que yo he estado acá en la iglesia, usted sabe que yo soy un buen creyente, pero el crédito lo tengo dañado, necesito sacar un carro. ¿Sería que usted podría ser fiador mío? Y yo sabía lo que la Biblia decía. Correcto. Yo sabía que la Biblia dice, no salgas de fiador de nadie, ni de ningún extraño, ni de un conocido. Si has salido de fiador, ¡huye! Correcto. Libérate de eso. Pero yo dije, ay, pero es que este hombre es tan bueno. Yo creo que le voy a apoyar. Fui a hablar con mi pastor y me dijo, no, ese es un hombre bueno, pues apóyalo. ¿En qué terminó esa historia? Que después esta persona se peleó con quien era mi pastor, se fue, el banco me empezó a llamar como a los 3 años a cobrarme un carro que nunca manejé. Me costó muchas cosas, me costó tensión en mi casa, me costó el hecho de que estábamos a punto de salir de todas nuestras deudas y de un momento para otro me llegó una deuda nueva de $6,500. ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta que me haces? Que tengo total conciencia que ese fue un momento en el cual deliberadamente desobedecí a Dios y tuve consecuencias muy dolorosas más adelante. Estoy hablando de algo tan sencillo como el no obedecer en salir fiador, pero acá estoy hablando de asesinatos, estoy hablando del desmoronamiento de la sociedad al establecer un reemplazo del diseño de Dios. Estoy hablando de sacar a Dios de la sociedad porque es lo que están viviendo nuestros hijos. Estoy hablando de, le preguntaría a aquellos que tienen niños pequeños de, ¿qué nación le vas a dejar a tus hijos? ¿Cómo serán entonces los gobernantes que estarán sobre ellos si acaso ellos mismos no están llamados por Dios a ser gobernantes? ¿Sabes algo? Aprendí que lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. Y tenemos que ser muy responsables. Yo no soy el Espíritu Santo, el pastor Wilson tampoco lo es. Jesús dijo, el Espíritu Santo les convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Lo único que te diría es que estés en paz con Dios al tomar tu decisión por qué persona vas a votar. Él es Edwin Castro, líder espiritual en la ciudad del Doral, director de Presencia Viva, quien muy amablemente aceptó esta invitación para la gran emisión. Hoy en nuestro conservatorio, Michael Noguera tiene como invitados a 2 importantes voces. Ella es Martica Melo y Cristian López. Buenas noches, familia Pueblo Arde. Estamos muy contentos de estar en esta nueva edición de la gran emisión. Y estamos teniendo una conversación acerca de las elecciones presidenciales, de lo que está aconteciendo en esta semana. Y estamos felices de tener con nosotros a la pastora Marta Melo, que está con nosotros, y a nuestro hermano y amigo Cristian López. Bienvenidos. Gracias, gracias. Estoy muy contenta. Qué privilegio poder ser parte de esta emisión hoy. Muy, muy contenta de estar con ustedes hoy. Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? De verdad que honrado de estar aquí con ustedes, estar con la pastora y con Michael. De verdad que un tiempo muy especial y sabemos que el Espíritu Santo nos va a guiar. Un abrazo. Así es. Y vamos a entrar en materia, vamos a empezar nuestro conversatorio. Todo lo que está sucediendo, lo que estamos escuchando, viendo, lo que está llegando a nuestros correos, a nuestras casas, es pura propaganda de elecciones, tantos locales como lo que está aconteciendo a nivel nacional. Son elecciones que se están siguiendo alrededor del mundo entero, porque es la repercusión que tiene un país como Estados Unidos y el lugar donde nosotros vivimos. Quiero empezar con esta pregunta, Cristian. La importancia de nosotros como ciudadanos de poder ejercer el derecho al voto. Claro, mira, como ciudadanos tenemos ese deber
de ir a las votaciones, ya que yo estaba escuchando el otro día que la gente no puede ver tu voto, pero si tú votas es un récord público. Eso le da importancia a tu voto. Si tú buscas a una persona, tú lo buscas por el nombre, por el apellido, tú puedes ver si esa persona ejerció su derecho o no ejerció su derecho como ciudadano de los Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene? Porque tus valores y lo que tú crees, en lo que tú crees será representado en la persona que esté allí. Desafortunadamente, si tú eliges no votar, yo soy de los que piensan, si tú eliges no votar, eliges, no puedes tener ninguna queja de lo que está pasando y tienes que moverte con lo que se esté viviendo. Entonces, como ciudadanos tenemos un deber y es importantísimo que salgamos a votar, ejerzamos ese derecho que se nos da y que seamos movidos por el Espíritu para votar por la persona indicada y correcta. Así es. Pastora, una pregunta. ¿Cuáles Sí. son las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de votar? Bueno, votar es un privilegio. El hecho de no votar es como decir, ok, no voy a dejar que el mal gane, voy a dejar que lo que es malo que gane. Entonces, cuando vamos a votar, tenemos que pensar en que vamos a votar bíblicamente, qué es lo que Dios dice sobre lo que vamos a votar. Entonces, ¿cuáles son las cosas? Defender a los bebés que no han nacido, la defensa de Israel, pensar en eso, en los matrimonios. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre los matrimonios bíblicamente? ¿Cómo podemos hacer una diferencia? Porque el votar ahora y en este momento críticamente es votar por nuestras generaciones. Estamos votando por nuestras generaciones. Entonces hay muchas razones, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y como cristianos tenemos que no como en la emoción y decir, no, esta persona no me gusta. No, tenemos que pensar que no importa la persona, sino el partido que representa, qué plataformas está esa persona, qué representa esa persona en las plataformas en las que representa. Entonces hay muchas razones y muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta en el momento de votar. Excelente. Yo creo que es muy importante que nosotros hagamos la tarea de poder investigar, de poder entrar. Es como cuando escuchamos algo y nos dicen, hazlo por tu propia cuenta. No solamente, yo sé que esta edición es de las elecciones y tenemos tanta información, pero qué importante es poder nosotros también buscar. En medio de todo lo que estamos hablando, quiero traer esta pregunta a la mesa. Nosotros como cristianos, ¿debemos orar antes de ir al booth de votación? Cristian. Y es primordial e indispensable que como seguidores de Cristo, como seguidores de aquel que nos prometió vida eterna, le busquemos. La palabra de Dios en Santiago nos enseña y nos lleva a decir la necesidad de dar. Está en Santiago 5:13, nos dice, hey, el poder de la oración. En Santiago nos enseña, si alguno de ustedes está pasando por alguna dificultad o prueba, hey, ore. Qué importante que seamos guiados por el Espíritu y como decía la pastora, que no seamos guiados por nuestras emociones, tal vez porque la fachada pública de alguien no nos esté llamando la atención, no quiere decir que eso represente lo que Dios lo está enviando a hacer. Entonces, ser guiados por el Espíritu Santo en este momento y lo que dice la palabra de Dios, que sean pro vida, que sean principios bíblicos, que la palabra de Dios regrese a las instituciones públicas, que podamos levantarnos como el cuerpo de Cristo en todas áreas, en áreas de gobierno, en todas áreas en general. Entonces, orar en este momento, pienso yo que es más importante que en ver el pecado que hay en otro. En este momento debemos es ver lo que Dios quiere hacer a través de esa persona y qué es la propuesta que está trayendo a la mesa. Entonces, orar en este momento siempre es importante, pero en estos momentos, como decía la pastora, estamos luchando por una generación que se quiere perder por medio de un pensamiento que no es acorde a la palabra de Dios. Excelente, excelente. Hay mucho ruido acerca de lo que puede suceder en estas elecciones, fraude, tantas cosas de que se están hablando. Y una de las cositas que están en el aire es lo que conocemos como el early voting,
que hay muchas personas que ya han votado, gran cantidad de personas, de ciudadanos que han votado. ¿Qué pueden decirnos y hablarnos hoy a la audiencia acerca de lo que conlleva el early voting? Sé, pastora, que tú votaste ya temprano. ¿Qué nos puedes contar también de tu experiencia? Bueno, este es mi primer año que tengo la experiencia de hacer early voting. En agosto también voté early voting y ahora también. Y me gustó mucho la experiencia. Me gustó, me siento como que ya lo hice, o sea, como que hice mi parte, no tengo que esperar hasta el noviembre 3, sino como que ya lo hice. Me gustó mucho la experiencia. Hay un poquito más de fila, pero eso se mueve muy rápido. Y uno se siente como que, wow, qué bueno, ya voté, como que se siente uno como que un alivio, se siente como un alivio, como que, qué bueno, voté. Entonces, la verdad, me gustó muchísimo la experiencia, todo muy organizado. Fui a la biblioteca cerquita de mi casa, todo estaba muy organizado, chequearon bien, o sea, gracias a Dios aquí a donde vivimos, en Florida o en Miami, tienen muy organizado todo lo que son las votaciones. Entonces, me sentí muy segura de mi voto. La verdad, la persona me chequeó bien, me chequeó mi número, chequeó que era yo, chequeó la licencia, chequeó mi firma. Entonces, lo recomiendo porque se siente como que uno, qué bueno, lo hice, como que ese alivio, como un alivio. Qué bueno, añadiendo un poquito a lo que está hablando la pastora, Santiago también nos enseña la palabra de Dios de que en la sabiduría, si no sabemos qué hacer, este es un momento para orarle a Dios y pedirle sabiduría, pero pedir con fe. Que si no sabemos si vamos a ir a votar, si mañana, el lunes, martes o vamos a esperar hasta el 3, que podamos orar con sabiduría, pidiendo sabiduría para ir a las elecciones, votar y tomar de verdad la decisión correcta. Así es. Es muy importante nosotros ser guiados por la voz del Espíritu Santo en todo lo que nosotros hacemos. Hay muchas personas que quizás es la primera vez que van a ir a votar y piensan que cuando reciben la boleta para votar, solamente están las elecciones presidenciales. Pero hay tantas elecciones que se están haciendo locales, enmiendas, ¿qué aconsejan a un primer votante que tome en cuenta antes de ir e ir preparado para ese momento? Bueno, en mi caso, yo lo que hice es que hay una página que hay de Miami-Dade. Tú te puedes meter ahí y puedes poner tu información como tu nombre, tu apellido y tu fecha de nacimiento y te sale el boleto tuyo específicamente de tuyo. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo lo printé y lo llené antes de ir. Entonces, o sea, no es que yo voy a usar el mismo, sino que yo ya tenía la foto del que exactamente me iban a dar allá, porque es por área y por zip code. Entonces yo lo llené, yo hice mi investigación antes, me metí en la Coalición Cristiana, ahí habían recomendaciones de por quién votar, me metí también en la página para mirar los jueces, si eran buenos o no. Entonces yo hice mi tarea, busqué por ejemplo, el mayor, busqué uno que estuviera con Provida. Entonces yo busqué, por las personas que yo voté, eran personas que creían en los principios bíblicos. Claro. Exactamente. Esas son las personas, porque las personas que tú votas localmente también son muy importantes. Entonces, excelente. Yo hice mi tarea y busqué todos los que tenían como los valores. Excelente. Esos son los que usé. Cristian, escuchamos en esta semana la noticia del nombramiento de la jueza Amy Barrett. ¿Qué nos puedes comentar brevemente acerca de lo que va a conllevar esta decisión y que esta jueza tome un lugar en la Corte Suprema de los Estados Unidos de América? Correcto. Ella es una mujer con principios cristianos, es una mujer creyente. Sabemos que va a llevar valores, va a regresar los valores a la Corte Suprema.
Hay muchas leyes y muchas cosas que los demócratas han querido pasar con respecto al aborto y de una manera u otra ella tiene unos valores y principios los cuales moralmente ella va a ser guiada por eso. Sabemos que ella va a ser justa a tomar sus decisiones, ya que la palabra de Dios dice que toda autoridad está puesta por Él. Entonces, sabemos que ella va a ser justa, pero va a ser guiada por los valores correctos. Entonces, toda decisión que vaya a ser tomada en la Corte Suprema, ella va a traer ese nivel de justicia, de la justicia de Dios allí. Entonces, es importante que, como decíamos anteriormente, que en todas áreas de gobierno estemos presentes y que seamos una ficha importante. Porque, mira, hubo mucha contienda para que ella fuera elegida y fuera ratificada ahora, antes de las elecciones, porque sabemos que lo que viene más adelante, el presidente se está preparando para lo que viene, porque la gran mayoría de las personas no están saliendo a hacer no están saliendo a hablar, pero van a ir a votar y van a votar de la manera correcta. Entonces es como llevar otra vez la justicia de Dios a la Corte Suprema. Así mismo así es como se puede hacer. Fue una noticia excelente, de verdad que trajo mucho gozo y es algo que como pueblo de Dios, como hijos de Dios hemos estado orando. Quisiera dejarles un tiempo brevemente para que den unas últimas palabras a la audiencia, a las personas que nos están viendo acerca de este tema y de lo que va a conllevar en esta semana que entramos, que el 3 de noviembre son las elecciones generales y ahí vamos a conocer los resultados. Pastora, unas últimas palabras. Háganlo. Dios nos está dando la oportunidad de ganarle al mal. Entonces, si tú no votas, en las elecciones pasadas hubieron 40 millones de cristianos que no votaron. Entonces, no seas uno de esos cristianos que no vota porque no está seguro. No, vota por vida, vota por por religious freedom, vota por todas esas cosas bíblicas que Dios nos ha llamado. Y es el momento, Dios nos está llamando para ganar la batalla y ¿cómo lo vamos a hacer? Votando. Votando vamos a hacer la diferencia. Así es. Así es. La palabra de Dios en Romanos 13 nos dice, ¿quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Este es el momento en el cual debemos salir a votar. Este es el momento en el que debemos tomar ese derecho que se nos ha dado, esa libertad que tenemos. Este es el momento donde debemos votar con sabiduría. Este es el momento donde debemos orar y pedir al Espíritu Santo ser guiados para no movernos con temor por los próximos 4 años. Que la palabra de Dios nos lo está mostrando. Dice, ¿quieres vivir con temor? Nosotros como cristianos no queremos vivir como temor. No queremos vivir con temor, queremos que nuestros niños nazcan, que no importa la condición de que el niño esté, que tenga derecho a la vida. ¿Y quién está representando esos valores? Pues tú debes tomar la decisión, correcto, haz tu tarea, mete a la coalición cristiana y de verdad busca e indaga en el Espíritu para que seas guiado. Así es, así es. Gracias, y otra cosa familia. quiero decir, ¿Sí? que si necesitan ayuda, ahí estoy, les puedo ayudar. Excelente. Estoy ahí para la ayuda. Nuevamente a ambos por esta conexión, por esta conversación y a todos los que están conectados, muchas gracias. Y te invitamos, te animamos a que no te desconectes. Esta noche está imperdible de lo que Dios está haciendo, está hablando y toda la información que se nos está trayendo a nuestros hogares. Buenas noches, un abrazo fuerte. Cristian, Pastora Marta, Dios les bendiga. Chao. Chao. Qué agradable es escuchar a personas de la casa hablando de un tema tan importante. Definitivamente nosotros tenemos que ver mucho más allá de partidos o de imagen. En este tiempo, guardar los principios debería ser nuestro objetivo. Así que si tú que nos estás viendo, espero que esto te haya servido de algo. Ahora, no sé ustedes, pero para nosotros mañana estamos esperando y un día muy importante de eso. Dana, cuéntanos un poquito qué expectativas tenemos o qué sabes tú sobre Radical Journal para el día de mañana. Bueno, niños y padres que están viendo, mañana a las 3 p.m. y a las 8 p.m. estaremos poniendo Radical Journey y va a estar increíble. Vamos a tener a Johnny Bravo y a Cometín, que Cometín en este tiempo ha sido la sensación con los niños. Así que por favor,
familia, padres, ustedes son los que llevan el horario en casa, así que por favor hagan todo lo que puedan para que mañana, en un día tan importante y tan celebrado en el mundo, que nosotros podamos influenciar a nuestros hijos y a nuestros hermanos que vean lo bueno y lo sano. Así que mañana a las 3 p.m. y a las 8 p.m. Yo no sé, pero yo estoy súper feliz y estoy con una expectativa que ya quiero que sea la hora para ver a Johnny Bravo y a Cometín. Y aunque dicen que esto es una cosa dedicada un poquito a los niños, la verdad yo les confieso que yo estoy esperando con todas las expectativas del mundo. Yo me río desde que comienza hasta que termina. Le estoy invitando a todo el mundo, tanto para niños. Ay, a mí me encanta Cometín. La verdad que para mí, Cometín, Danita, ¿tú qué crees de Cometín? A mí me encanta. A mí también, es muy bueno. Está regañón, Cometín, sí, un ¿verdad? poquito, pero no, él dice que no. Así que sigamos escuchando lo que Cometín tiene que decir. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarte, por participar en la gran emisión, siempre compartiendo el mejor contenido y la mejor excelencia en la primera revista digital en su estilo. El día de hoy ha sido maravilloso, el especial de Elecciones 2020. Abrazo virtual para todos.